Señor, te damos gracias en esta hora por tu presencia, Señor amado, por estar aquí con nosotros y en nosotros y a través de nosotros. Oramos, glorioso Dios, para que la palabra que tú traigas en el día de hoy se siembre y produzca ese fruto del reino, ese fruto, Señor amado, al 30, al 60 y al 100 por uno. Glorioso Dios, destruimos toda interferencia que viene del diablo, del mundo de la carne, lo echamos fuera, fuera en el nombre del Señor Jesucristo, y oramos para que la palabra tuya, Padre, pueda sembrarse en esos corazones, Señor de gloria, y arrojar el fruto del reino, Dios glorioso. Señor amado, que podamos ser santificados por tu palabra. Tú mismo, Señor Jesucristo, le pediste al Padre que fuésemos santificados en la verdad, que tu palabra es la verdad. Así que, Espíritu Santo, Señor, la palabra en tus manos, Señor, cumple un propósito santificador en nosotros. Nos hace más como Dios, nos hace más como su carácter, más como su personalidad. Y nosotros, Rey de Gloria, empezamos, amado Señor, en un proceso de transformación sobrenatural y glorioso. Te bendecimos y te exaltamos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia le da ese fuerte aplauso al Señor, nuestro Dios, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a nuestro Dios todopoderoso. Padre, solo hay uno, ¿cierto? Muy bien. Las estadísticas reflejan el impacto, ya sea positivo o negativo, que tiene la presencia o la ausencia, ya sea física o emocional, de la figura masculina dentro de un hogar, ¿cierto? En una oportunidad que por la gracia del Señor tuve la oportunidad de compartir en el servicio de varones, estuvimos hablando de cifras. No sé cuántos estuvieron en ese servicio de varones. La incidencia negativa que generaba como tal la ausencia de un padre, ¿cierto? Tantos eslogans, ¿cierto?, que se han ido creando con el paso del tiempo, tantas frases hechas como una mujer puede ser mamá y papá a la vez. Eso no es cierto, las cifras conspiran en contra de esa afirmación. ¿Sabía usted que el 80% de los casos en donde existe una problemática social en las juventudes se debe a la ausencia de la figura masculina paterna? ¿Sabía usted que en un 80% la población carcelaria, todos esos chicos, esos jóvenes, esas jovencitas vienen de un hogar desprovisto de una figura paterna? ¿Sabía usted que el asesinato, los homicidios, quienes han sido reclutados por organizaciones, son personas que han crecido con la carencia de una figura masculina asertiva? ¿Lo sabía? ¿No lo sabía? ¿Sabía usted que los niveles altos de indisciplina, los niveles altos de no lograr ajustarse como tal a los lineamientos sociales, y no solamente a eso, sino que también demostrarlo por medio, pues, de actos rebeldes y llevándose por delante los derechos de los demás, son hechos por personas que crecieron sin una figura masculina asertiva? ¿Sabía usted que los altos niveles de suicidio o de intento de suicidio, de esos problemas que se presentan en la adolescencia y en la juventud, vienen de personas que han crecido y se han formado sin la figura masculina paterna en sus casas? Los estudios arrojan que esto mismo no sucede cuando está la ausencia de la mujer. Los estudios lo arrojan. Estos no son estudios hechos por personas cristianas, son estudios que han adelantado universidades como Harvard, donde la ausencia de la figura masculina genera un montón de problemas de los cuales ya he mencionado, pero la ausencia de una mamá por distintas razones no tiene este tipo de implicancias, es casi nula, dicen los estudios. No quiere decir con esto que la mujer no juegue un papel importante, no estamos hablando acerca de precisamente el tema de la masculinidad, ¿cierto?, en las manos del Señor, fungiendo como padres de familia. Ya pues a las mujeres les hablamos muy bonito hace un mes en el Día de la Madre, ¿cierto?, y destacamos hasta la saciedad todas las virtudes que tiene una mujer, gloria a Dios por eso. Así que la figura masculina tiene mucho que ver con el desencadenamiento que se están viendo a nivel social en todas las naciones y los países, de todas esas problemáticas que surgen, estas ideologías que empiezan cada vez a tomar más fuerza. Mucho de ello tiene que ver la ausencia de la figura masculina. Menos mal
que nosotros hemos llegado al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y si llegamos con un montón de resabios, con un montón de modelos que se aprendieron, puede ser de tíos, de padres, de abuelos, de la gente que nos rodeaba, el Señor nos permitió entender si esos modelos eran asertivos o esos modelos estaban equivocados, ¿cierto? Y el Señor empezó a hacer una obra en nosotros, gloria a Dios, quienes posiblemente llegaron con una serie de asuntos en su paternidad y a la luz de las Escrituras por el Espíritu Santo pudieron identificar cositas. El Señor ha ido ayudándoles a solucionar todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Y quienes llegaron sin ser padres y proyectaban serlo, pues el Señor le empezó a dar herramientas, igualmente a desintoxicar esa información que se había recogido, ¿cierto? Y el Señor empezó a colocar elementos bíblicos, elementos por su palabra para ser padres de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Así que si usted es un papá, el Señor tiene grandes cosas que hacer con usted, porque nosotros hemos sido llamados a marcar generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Es el papá el que a través de su información genética define el sexo, ¿cierto? Usted lo sabía, ¿cierto? Nosotros somos los que le colocamos el sexo a nuestros hijos. O sea, desde luego eso es algo involuntario. No es que, muy bien, espermatozoide, yo quiero niñas. Eso no funciona así, ¿cierto? No, por allá algo pasa, sucede algo y bueno, finalmente se es niño, se es niña, según pues la información genética que va compartida en el esperma masculino en el momento pues de la fecundación del óvulo de la mujer. Así que como padres jugamos un papel importante. ¿Usted se imagina si esas cifras fuesen diferentes? Si ese nivel de decepción masculina, padres que se van de las casas o padres que están ausentes aunque están allí, si los padres estuvieran en las manos del Señor, ¿qué estaría sucediendo con nuestras sociedades? O sea, el diablo quiere destruir cada vez más la importancia de la figura masculina. Porque el diablo sabe muy bien que si le pega la cabeza, herirá al pastor, dice el Señor, y serán dispersas las ovejas, ¿cierto? Si el diablo logra dar de baja espiritual, emocional o físicamente a un padre en el hogar, pues ya las estadísticas claramente reflejan lo que sucede a nivel social. Amén. Eso trasciende no solo en el hogar, sino a nivel social. Las bajas calificaciones, ahí también le doy otra estadística, las bajas calificaciones, el bajo rendimiento académico, se da en muchos casos, en la gran mayoría, por niños, por jóvenes que no tienen un papá en la casa. Si hubiese un papá en la casa, si el padre estuviera más presente, imagínese lo que Dios estaría haciendo con esta sociedad. Y el Señor a usted, varón de Dios, lo ha llamado y lo ha escogido con un propósito para que usted marque generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Puede ser que muchos de los que están aquí han vivido esas experiencias con las drogas, con el alcohol, con las adicciones y con tantas otras cosas más, y se pueden familiarizar con lo que les estoy compartiendo por no tener un papá cerca, ¿cierto? Pero gracias al Señor, si no tuvimos ese papá cerca, o si alguien no tuvo ese papá cerca, ya tenemos a nuestro Padre Celestial y Él nos ayuda con todos esos asuntos. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro papá y Él se ha hecho cargo de nosotros y Él empieza a colocar esos aspectos de su carácter en nuestra vida. Gloria al Señor. Mateo capítulo 17, versículo 14 en adelante. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre. ¿Quién vino? Un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo. ¿Cómo padece? Muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Dice el versículo 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? El Señor le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La Escritura nos dice que vino un hombre, ¿cierto? Pero era un hombre que también ¿era qué? Padre, ¿cierto? Y tenía un problema. ¿Cuál era el problema de este hombre? El problema no era el hijo, ¿cierto? El problema ¿cuál era? Que había una presencia demoníaca en él.
Hoy posiblemente algunos exégetas, ¿cierto? Dicen es que de esa manera se explicaba la epilepsia en esos tiempos. No, pero es que no era simplemente epilepsia, porque un ataque epiléptico da en cualquier lugar, ¿cierto? Pero cuando le daba esos ataques, ¿qué sucedía con el muchacho? ¿Para dónde agarraba? Si por allá había una hoguera, estaban cocinando el sancocho, los tamales, ¡pum! Allá se tiraba, ¿cierto? A clavar allá en el fuego. O si por allá había una piscina, un río, ¿qué sucedía? Sí nota que no simplemente eran ataques epilépticos normales, somáticos, sino que allí había una presencia maligna. Porque no todo ataque epiléptico lleva a que la persona, ay, viene un mío, se tira al mío, ¿cierto? No, eso no sucede. Quiere decir de que había una entidad maligna incidiendo en la vida del muchacho para llevarlo a la muerte. ¿Cómo podemos dimensionar a este hombre, que es papá a la vez? Era un hombre que me imagino no podía dormir tranquilamente porque pues el demonio seguramente no le decía, espéreme que a las 3 de la mañana le va a dar un ataque epiléptico a este muchacho y me lo va a llevar para el fuego, ¿cierto? No, eso se daba sin estar esperándolo, ¿cierto? Se daba sin aviso, entonces puede ser que la reacción a este joven le daba a las 2 de la mañana y ¡tum! Agarraba para el fuego, ¡pum! Agarraba para el río. Entonces este padre tenía que estar muy siempre pendiente de que el demonio no llevara a que su hijo terminara atentando en contra de su integridad o matándose, ¿cierto? Entonces puede ser que este padre tuvo que hacer ajustes en sus horarios laborales, puede ser que este padre tuvo que hacer ajustes en sus actividades lúdicas, él no podía salir a pescar con tranquilidad, ¿cierto? O él no podía siempre salir en parche con sus amigos a pescar, hoy no puedo ir, tengo que estar aquí pendiente de mi muchacho, él no podía irse pues a jugar fútbol así con tranquilidad porque en cualquier momento al pelado le daba por irse a donde existiera el fuego o irse a donde existiera un río, ¿cierto? El demonio lo llevaba a todo esto. Podemos imaginarnos a un padre que probablemente estaba agotado, ¿cierto? Tratando de lidiar para que su hijo en medio de los arrebatos no saliera corriendo y terminara pues por quemarse, ¿cierto? Generarse quemadas de tercer grado, de cuarto grado, de primer grado, etcétera, ¿cierto? De que el demonio no lo llevara por allá a ahogarse, ¿cierto? Entonces él tendría que estar muy allí pendiente, muy sigilosamente siempre cuidando de que su muchacho no terminara de cumplir los propósitos que el maligno a través de sus huestes demoníacas quería llevar que sucediera en la vida de este joven. Pero me imagino que a medida que él crecía y que su padre envejecía, pues se tornaba más difícil, ¿cierto? Así que aquí encontramos un padre con unos atributos y con unas características únicas, porque era un padre que luchaba por sus hijos, era un padre que cuidaba por la integridad de él. Era un padre que velaba precisamente para que ese muchacho se mantuviera íntegro. ¿Cuántas veces pues, probablemente no sucedió de que cuando lo vio o le ganó, el muchacho se arrojó a la hoguera y él tuvo que abalanzarse sobre él, apagar las llamas que probablemente se habían prendido en alguna parte de su cuerpo? ¿Cuántas veces tuvo que rescatarlo de allá de un lago, de un río? Podemos imaginarnos a un hombre que probablemente estaba agotado, ¿cierto? Dice la escritura que muchas veces, ¿cierto? Muchas veces lo resalta aquí el evangelista en el capítulo 17 de Mateo, ¿cierto? Así dice el versículo 16. No, el versículo 15. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo. Porque muchas veces, o sea, no era algo ocasional, no era algo que le daba por ahí cada 2 meses, cada 3 meses, sino que era muy constante, ¿cierto? Pero mire lo que hizo este hombre no se fue de la casa, este hombre no dijo, no, esto es muy duro para mí, no, Dios mío, yo tengo una vida por delante, ¿cierto? Yo tengo un futuro para mí, estoy muy joven, no. Él se quedó a cuidar a su muchacho, él se quedó a velar por él, en sus fuerzas intentó hacer lo mejor, evitar de que este joven muriera en las llamas, muriera ahogado, ¿cierto? Y así encontramos muchos padres. Y seguramente esos padres están aquí. ¿Cuántos sacrificios no han tenido que hacer para sacar adelante a sus hijos, cierto? Desgraciadamente el hombre no publica muchas cosas de las que suele hacer, ¿cierto? Probablemente deberíamos aprender eso de nuestras esposas, de las mujeres, que ellas sí hablan acerca precisamente de todo lo que hacen y que está muy bien, ¿cierto? Que destaca su trabajo, que destaca su sacrificio. Y que el hombre también pudiera hablar de todos esos esfuerzos que a veces calla, que a veces silencia y que a veces otros no se dan cuenta, ¿cierto?
¿Cuántas humillaciones no han tenido que enfrentar en un trabajo? También son sujetos a bullying. ¿Sabía usted que quienes más sufren bullying son los hombres? Los que más sufren bullying son los hombres. Y Dios aquí tiene hombres que son papás o van a ser papás y que están dispuestos a sacrificarse en el Señor para seguir sacando adelante a sus hijos y a sus generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Hombres que se han esforzado, hombres que también han sacrificado cosas, como el varón de esta historia, como el padre de familia de esta historia, que él no podía comer con tranquilidad, que él no podía salir a pasear con tranquilidad porque estaba pendiente de su hijo. O sea, su vida empezó a girar en torno a su hijo, que el diablo no lograra su propósito de destruirlo. Y el diablo tiene en la mira a nuestros hijos. El diablo tiene en la mira a nuestros hijos, y por esa razón también el Señor quiere usar nuestra paternidad para blindar a nuestros hijos, para cubrir a nuestros hijos, porque el maligno quiere destruirlos, ¿cierto? Cuando ellos salen a un colegio, cuando ellos salen a una escuela, allá van a estar expuestos. La idea no es retirarlos de la escuela, la idea no es retirarlos del colegio, la idea no es encapsularlos, no. La idea es que en esos escenarios donde sabemos que hay peligros y que hay riesgo, nosotros como padres de familia levantarnos y pelear la buena batalla por nuestros hijos, porque seguramente se van a acercar personas que le van a ofrecer drogas, porque seguramente se van a acercar personas que le van a decir empieza a experimentar el sexo desde temprana edad, seguramente van a llegar personas con ofertas, pero es allí como nosotros cumplimos ese rol y esa función de papás en las manos del Señor, estar muy pendientes de nuestros hijos, no pasar por alto las necesidades, los riesgos y los peligros a los cuales ellos se exponen, no dejarle simplemente esa tarea a la mamá, sino que también nosotros como papá poderla hacer, saber de que nuestros hijos pueden estar a diario en diferentes contextos expuestos a peligros, pero nosotros como padres de familia levantarnos en la autoridad del Hijo de Dios y estar destruyendo y rompiendo todo lo que el maligno quiera sembrar en la vida de ellos, amén, porque usted y yo marcamos generaciones en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Sus hijos el Señor se los ha dado para que sean una descendencia de bendición sobre la faz de la tierra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Job capítulo 1, versículo 1 en adelante. Job capítulo 1, versículo 1 en adelante. Muchas gracias a la sierva que no me alcancé a pillarla. ¿Quién fue la que me trajo la agüita? Que Dios me la bendiga, amén. Gloria a Dios. Dice Job capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado, ¿cómo se llamaba él? Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, para un total de 10, ¿cierto? Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos. Porque decía Job, ¿qué decía Job? Quizá, ¿qué decía Job? No, es que esos muchachos son bien indisciplinados, son bien cabezadura. ¿Qué dijo Job? Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. ¿En dónde? En sus corazones. De esta manera hacía. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? Todos los días, varón del Señor. Usted es el que debe llevar los pantalones también espirituales en la casa, amén. Ay, mija, ¿dónde es que queda Génesis? Ayúdeme, es que estoy hace como media hora buscando dónde está Génesis. ¿Dónde es que está ese pasaje que a Dios rogando y con el mazo dando, mija? No, nosotros tenemos que asumir el lugar que el Señor nos ha dado, amén. No puede ser que el altar familiar lo lleve siempre la mujer. Pues un hermano como pastor se entera de tantas cosas. No, usted como varón debe ser el que orquesta, el que organiza principalmente el altar familiar. Mire lo que hacía Job. Hay gente que dice es que mire los hijos de Job, por eso fue que también Dios le trajo juicio. No, la Biblia dice que Job decía quizá. O sea, nadie llegaba diciendo, uy hermano, sus hijos son terribles, hermano. No se reunían entre ellos, no se iban con otros. Por el contrario, muestra una familia unida. Mire la familia que Job en el Señor había construido, era una familia unida.
No se iban con los amigos, sino que eran sus hermanos y sus hermanas. Y Job no decía, no, me enteré por allá de que es que estos muchachos empezaron a blasfemar a Dios, empezaron a hacer cosas que iban en contra de él, empezaron a fumar, empezaron a meterle cocaína al asunto, empezaron por allá a bailar, trajeron strippers, hombres, mujeres, ¿cierto? Las muchachas se fueron con los hombres y las muchachas se fueron, la niña se fue con los muchachos y el niño se fue con las muchachas. No, eso no nos dice la escritura, ¿cierto? No, por ahí empezaron a alquilar películas pornográficas y blasfemaron a Dios. No, dice que quizá. ¿Por qué? Porque nadie llegaba para hablar mal de los hijos de Job. Quizá habrán blasfemado al Señor, ¿dónde? Porque de aquí para allá nunca a mi muchacho se le ha escuchado una grosería, nunca han madreado a nadie, nunca han dicho nada en contra del Señor. O sea que no eran como a veces algunos pintan los hijos de Job, que eran pues terribles y tremendos. No, dice quizá, porque de ellos hasta el momento no se ha escuchado nada, no se tiene que decir nada de mis hijos, ¿cierto? Pero sin embargo Job cada día se levantaba ¿a qué? A presentar sacrificios delante del Señor por sus hijos. Y los santificaba, dice la palabra del Señor. Todos los días lo hacía, todos los días. Domingo, lunes, martes y así sucesivamente. Y nosotros como padres también debemos ser hombres de altar. ¿Cuántos dicen amén? Que nos presentamos delante del Señor. Que no nos confiamos a que nuestras esposas oren. No, es que la vieja ora, ella ora por nosotros, ora por los pajaritos, ora por los caballos, ora por los perros, ora por las palomas. Pues también debe orar por nosotros, ¿cierto? No. Debemos nosotros levantarnos y orar por nuestra familia, por nuestra descendencia, por nuestros hijos. Así como lo hacía Job. Ser hombres de altar, hombres que intercedemos delante del Señor por ellos. Saber de que cuando ellos salen de casa hay riesgos, hay peligros. De nuevo, el maligno los tiene en la mira, pero el Señor los tiene guardados en el hoyo de la palma de su diestra. ¿Cuántos dicen amén? El diablo los tiene en la mira, pero el Señor los tiene guardados en el hoyo de la palma de su diestra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Es orar y clamar delante del Señor. Saber de que nosotros no podemos estar las 24 horas del día a su lado, ¿cierto? Saber de que nosotros no podemos obligar su corazón, pero sí clamar delante del Señor que puede operar en el corazón de ellos. Que a medida que crece se tornan más independientes, más autónomos. Pero amado hermano, nosotros no podemos dejarle, número uno, de cumplirle al Señor y cumplirle a ellos. Todos los días levantarnos y clamar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Muy de mañana, dice la escritura. ¿Y a qué hora será muy de mañana? A ver, coloquémosle algún horario. Vaya a las 11 de la mañana. Uy, Señor, madrugué a las 11 de la mañana. ¿Qué horario será muy de mañana? A ver. Usted se imagina a Job. Job era un hombre billetudo con plata. Mira todo lo que él tenía que cuidar. Créame que las responsabilidades de Job pueden ser muy superiores a las suyas y a las mías. Todo lo que tenía que cuidar Job, todo eso, hermano. ¿A qué hora se acostaría ese hombre? Haciendo balances, escuchando quejas, escuchando a sus criados. ¿A qué hora se acostaría Job? ¡Ja! Entre más plata hay, menos hora de descanso existen, hermano. Sin embargo, ese hombre no decía, uy, estoy molido. No, él se levantaba muy de mañana, ¿a qué? A cumplirle al Señor y a cumplirle a su familia. Uy, Señor, yo vengo, molido. Ayer el taller estuvo pesado. Y es verdad, puede ser que esté pesado el taller, ¿cierto? Que ayer entraron yo no sé cuántas motos a arreglar, cuántos carros. Uy, ayer la rusa estuvo pesada. Pues eso es cierto. Al cargarse esos bultos de 50 kilos, yo no sé qué más, es pesado. Pero créanme que lo que hacía Job demandaba mucho más tiempo. Y él madrugaba muy temprano. Señor, aquí está Job. Soy papá y vengo a orar por mis hijos. Así que eso debe ser impajaritable. ¿Cuántos dicen amén? Ineludible por todos nosotros como padres. Orar por nuestros hijos, bendecirlos antes de salir de la casa, antes de que ellos salgan a estudiar, antes de que salgan a trabajar. El maligno anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero que nuestros hijos no se pueden meter. ¿Cuántos dicen amén? Y si se atreve a meter, hermano, le va a ir como perro en misa, porque le vamos a dar duro en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Le vamos a dar más duro de lo que le estamos dando. ¿Cuántos dicen amén? Con nuestros hijos no se meta. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Muy bien, quiero leerles algo que apareció
en la versión digital de El Colombiano, usted lo puede encontrar, es del 8 de agosto del 2023. Un estudio del Centro de Pensamiento Family Trends, en el que participó la Universidad de La Sabana, notó que en Colombia 37 de cada 100 niños crecen sin uno de sus padres. Y en su mayoría el hombre es quien falta. Según datos oficiales del Distrito de Bogotá, 5 de cada 10 hombres crecieron sin la figura de el papá. Quiere decir que de 2, 1 en Bogotá, que es la ciudad más poblada de nuestro país, ¿cierto? Si nota lo que pasa y lo que sucede, porque el diablo muy bien entiende que si logra lastimar, dañar la figura masculina, de carambola también va a terminar afectando la descendencia de las generaciones. Así que Dios te ha puesto como alguien de suma importancia en sus propósitos que tiene con tu familia, que tiene con tu descendencia. Hay otro estudio que ya viene en una fuente cristiana. Habla que cerca del 90% de las personas de la familia llegan a los pies de Cristo cuando el primero que conoce es el papá. No sucede así cuando la figura femenina. Cuando es la figura femenina, el 15, el 20% de los casos, sus hijos, su descendencia llega a los pies de Cristo. Estoy hablando de estadísticas que claramente reflejan que a Dios no fue que, de Tim Marín, de Dos Pingües, que el hombre sea la cabeza y la mujer pues que se sujete a él. No, eso no fue así, hermano. No empezaron a jugar los dados de la Trinidad, a ver quién vota por el padre, que sea el papá, la figura masculina, que sea la mamá, no, el Señor tenía un propósito, ¿cierto? Que hoy en día hay un ataque frontal hacia ese concepto bíblico. Llaman pues a sociedades heteropatriarcales, ¿cierto? Y hablan de tantas cosas, de androcentrismo y tantas otras cosas más, cuando es algo que está lejos de la Escritura, lejos de la Biblia. Por el contrario, usted va a mirar y hay más ejemplos de mujeres, de figuras femeninas positivas en la formación de grandes hombres de Dios, que las que nosotros encontramos de figuras masculinas. Entonces quienes atreven, no, es que ese libro es puro antropocentrismo, como desde las toldas ideológicas se llega a afirmar, ¿cierto? No, la Biblia no es así. Pero Dios sí estableció un orden, amén. La cabeza del hogar, ¿quién es? ¿Cuántas cabezas del hogar hay aquí? Levante la mano a las cabezas del hogar. Muy bien. Y Dios tiene propósitos con nosotros, hermano. Y Dios quiere que los conozcamos. Dios quiere que nosotros podamos fluir y proceder en esos conceptos, en esa revelación, en ese diseño que Dios nos entregó. Así que como padres no podemos dejar de asumir el protagonismo que el Señor quiere que nosotros asumamos. Amén. No dejar a un lado lo que es más importante. No dejar a un lado lo que nosotros debemos asumir. Es clamar, es orar delante de nuestro Padre Celestial. Miremos las cifras que son dolorosas. Y por esa razón el famoso refrán, ¿cierto? De que madre hay una y padre cualquier mocoso que por allí exista, hermano. Pues eso no es de gratis, ¿cierto? Eso no es de gratis. Cualquiera arrastrado y aparecido por allí, no, hermano, eso no es cierto. Porque padres, solo hay uno. Muy bien, gloria a Dios. Quiero que me acompañe Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿cierto? Porque es justo. La gran mayoría de hogares, pues gracias al Señor, tiene con sus más y sus menos una figura paterna, una figura masculina paterna, ¿cierto? Y nosotros como hijos no podemos pasar por alto el sacrificio que han hecho nuestros padres, que ha hecho papá. Como les compartí hace unos momentos, las estadísticas reflejan que la gran mayoría de accidentes fatales que suceden en las fábricas, en las empresas, en un 85% hasta más, desafortunadamente esas estadísticas está engrosada por hombres. Hay una problemática masculina de la cual no se ha estudiado. ¿Sabía usted que la gran mayoría de los sin techo, de los que algunos conocen como indigentes o habitantes de la calle, más del 90% son hombres? ¿Por qué se fueron de la casa?
No, es que yo quiero vivir por allá comiendo basura, a ver, por allá relujando esas bolsas por allá, a ver si por allá encuentro así algo mordido, un pollito ahí mordido y me lo como. Ah, me gusta dormir en el suelo. Allá, que me caiga lluvia. ¿Por qué cree que se fueron de la casa? Hay una problemática. Hay una problemática, ¿cierto? Y esa problemática se ha dejado a un lado por los gobiernos. Es una cifra altísima y el margen de diferencia entre mujeres y hombres que deambulan en las calles sin techo es muy significativa. Hay una problemática que no se explora, no se estudia. ¿Por qué tantos hombres? Tantos hombres. ¿Por qué una diferencia tan abismal? Así que no solamente las mujeres sufren, también los hombres. Puede ser que una de las respuestas circule que no saben cómo manejar el sufrimiento diferente a las mujeres. O puede ser que la problemática sea otra, y puede ser que una de las hipótesis que se puede manejar es que el sufrimiento masculino puede ser que sea superior, o puede ser superior porque no lo saben tratar, no lo saben cómo distribuir, no lo saben cómo expresar, no lo saben cómo controlar. A veces muchos hombres salen de sus casas porque también eso fue lo que vivieron en su hogar, ¿cierto? Si hay alguien que lo hizo, en Cristo Jesús siempre hay perdón. ¿Cuántos dicen amén? Si hay alguien que dice, uy, yo cometí un montón de caballadas cuando yo era pelado con mis hijos, hermano, Dios mío, lo que yo hice sí fue terrible. Pero vinieron a Cristo y la sangre de Cristo los purificó y los limpió, ¿cierto? Como dijo el profeta, o como dijo el Señor a través del profeta Isaías, limpio es tu pecado y quitada tu culpa. Llegaron al Señor y la sangre de Jesús los limpió del pecado y el Espíritu Santo empezó entonces a procesar y trabajar esa culpa. Así que si hay un padre que llegó así, cometió esos errores, en el Señor hay perdón. Y el Señor te ha dado la oportunidad de resarcirte. ¿Cuántos dicen amén? De redimirte en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres porque es justo. Esos sacrificios, hermanos, y como muchachos nosotros nos empezáramos a detener y a echar calculadora cuánto los viejos no nos han invertido en ropa, en estudio y todo eso, pues nosotros vamos a mirar que somos una rentica alta, ¿cierto? Somos una renta alta, ¿cierto? Por ahí decía un filósofo que no es cierto, ¿no? Él decía, pero como para tratar de hablar acerca de los hijos, dice que los hijos son los acreedores que nos entregó la naturaleza. Desde luego es un filósofo ateo. No, los hijos son una bendición. Ah, que claro, representan unos gasticos. Ah, que claro, representan unas salidas. Claro, representan unos gasticos y una salida, ¿cierto? Si los hijos empezaran a analizar y a sumar cuánto le ha costado financieramente su crianza, su cuidado a sus padres, usted diría, uy, mi padre podría tener ya otra casa con esta platica. ¿Cierto? Por eso dice la Escritura que es justo. Porque su mamá y su papá tienen errores, eso es cierto. ¿Es así o no es así? Damos por sentado que sus viejos tienen errores. Así que pues no nos vamos a detener en ellos. Pero hablemos de todo lo que hicieron. De todo lo que hicieron. ¿Cuántas veces tuvieron que trabajar extras? Sin querer hacerlo, para cubrir la universidad de su hijo. ¿Cuántos no tuvieron que por allá meterse a un trabajo que no querían? No, pero ahí te pagan tanto. Uy, pero es duro. Para llevar el dinero y llevar la platica a la casa. Así que es justo, obedecer a nuestros padres es justo. Esos padres que han estado allí, esos padres que han sido cuidadosos con sus hijos, de sacarlos adelante, esos padres. Es justo, porque ellos han hecho cosas que probablemente solo tu mamá ha hecho por ti. Solo en este mundo, quienes han hecho lo que tus padres han hecho por ti, lo que tu papá ha hecho por ti, solo tu mamá. Así que es justo obedecerles en el Señor, claro está, en el Señor. Venga, mi hijo, tome su unita en diciembre, ¿cierto? Aquí me traje un canequito, me traje este brandicito, vamos a tomárnoslo. No, en el Señor. Amén. En el Señor. Pero hay que obedecerles, es justo. Sus padres han hecho muchos esfuerzos, han sacado adelante sus hijos, haciendo unos sacrificios que de nuevo, ellos no expresan todo lo que han tenido que enfrentar, esos tragos amargos, ¿cierto? Las veces que han tenido que tragarse su orgullo para seguir siendo la fuente o una de las fuentes de ingreso para el hogar. Así que es justo obedecer a los padres. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 2.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Y puede ser que diga, no, pero siervo, es que mi viejo fue de esos que usted ha hablado, también se fue. Yo no le debo nada a ese señor. Y puede ser que sea cierto. Pero recuerda que tú y yo le debíamos mucho más al Señor. ¿Y qué ha hecho el Señor? Nos ha perdonado. ¿Se acuerda de la parábola que el Señor utiliza de que había dos hombres que le debían dinero a uno? Uno le debía 50 denarios y el otro 500. Y a ambos los perdonó. ¿Cierto? Y cuando llegaron por allá y también le debía otra platica, le dice, no, páguenme, ¿cierto? Porque a veces es la ley del embudo. Con el Señor perdónanos todo lo que hemos hecho malo. Pero a los que a veces nos deben, no estamos tan dispuestos a perdonarle, ¿cierto? Menos mal que usted y yo sí en el Señor, ¿cuántos dicen amén? Que a veces uno traga grueso, pero bueno, lo hacemos. Porque lo hemos visto en Cristo, amén. Él hace salir el sol solo sobre buenos, hace llover solo sobre justos. Entonces debemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Si hay alguien que dice, no, mi papá, ese señor hermano terrible, no, ese señor me hizo sufrir a mi mamá, Dios mío. Perdónalo, como Cristo nos perdonó. Puede ser que si tú digas, mi padre tiene un saldo en su contra en nuestra crianza, pero nuestro saldo en contra hacia el Señor era muchísimo mayor. Sin embargo, mira cómo Dios nos ha tratado. Sin embargo, Dios mira cómo nos ha perdonado. Mira cómo Dios ha tenido misericordia. ¿O no? Créame que si, hermano, nosotros colocáramos en balanza lo que le hemos hecho al Señor y que merecíamos ser reprendidos por Él, y no lo ha hecho comparado a lo que nuestros padres nos hicieron, puede ser que la balanza se incline en contra nuestra. Sin embargo, el Señor siempre ha estado dispuesto a perdonarnos. Y es uno de los pasos del Padre Nuestro, lo que nosotros conocemos como la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, hermanos. Es cierto de que hay papás que han sido cabeciduros, ¿cierto? Cabezahuecas. Es cierto de que no podemos esconder esa realidad. Las estadísticas lo muestran de un artículo muy reciente de hace cerca de 2 años. Es una cifra muy alta en la ciudad más grande y más importante de Colombia, como es la capital. Pero sin embargo no podemos quedarnos viendo lo que nos hicieron o lo que no hicieron. Para perdonarle no podemos por ahí, es que pastor, uno no rebluja para perdonarlo a ver si encuentra algo y no hay nada. Pues no lo miremos a ellos, miremos al Señor. Y cuando miramos al Señor y vemos todo lo que Él nos ha perdonado, hermano, dice, no, Señor, si tú pudiste, yo contigo también lo voy a lograr. Voy a perdonar a mi papá, voy a bendecirlo y voy a honrarlo. No le voy a honrar porque Él me haya cuidado de mí, nunca sacó un centavo de su bolsillo para mis necesidades, pero lo voy a honrar porque ese es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Y por qué será que el Señor le dio por darle una promesa a ese mandamiento? Porque a ningún otro dentro de los 10 mandamientos o dentro del decálogo el Señor le dio por colocar otra promesa. ¿Por qué será? Porque a veces los hijos terminan creyendo de que cuando crecen sus padres son harina de otro costal. Y ya ellos deben arreglárselas por sí mismos, ¿no? ¿Por qué cree que los gobiernos han impuesto de que los hijos tienen la obligación de cuidar de sus padres? Porque desafortunadamente, hermano, uno asiste a tantos casos, uno como siervo de Dios, a cuántos salas de velación no ha ido, hermano, uno sin estar preguntando se entera una historia así. Uno dice, ¡ay, verdad! Y tan bonito que canta. El caso que le decían por allá, ¿por qué no te morís? Ya de rato. Hermano, y allá cuando en pleno velorio, ¡ay, entiérreme! Porque no es fácil, porque a veces los hijos se desentienden de sus padres. Entonces el Señor, entendiendo muy bien eso, les dice, cuídenlos porque les va a ir bien. Y les prometo, o sea, mire lo que dice el Señor, ni siquiera con el Shabbat
En el Antiguo Testamento existía eso, pero con el cuidado de los padres sí dice, Señor, yo les prometo que les va a venir honra también a ustedes. Si ellos no los honraron a ustedes, yo los voy a honrar por honrarles a ellos. Si ellos no suplieron, no cuidaron, no dieron dinero, no sacaron de su bolsillo, por ustedes honrar a sus padres, yo les voy a bendecir, dice el Señor. Les va a ir bien en esta vida, van a tener la holgura de años. El Señor va a abrir su tesoro, el Señor va a traer su provisión por nosotros tomar la decisión de honrar a nuestros padres. Por dos razones está este mandamiento con promesa, porque los hijos cuando crecen en muchos momentos, en muchas situaciones y en un alto porcentaje descuidan el cuidado de sus padres. Y el Señor dice, no me lo descuiden, síganles honrando, porque yo los voy a bendecir. Por eso dice el versículo 2, ¿cierto? De este Efesios capítulo 6, para que te vaya bien. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, el Señor nos dice, te va a ir bien. Es el primer mandamiento con promesa. No me los descuiden, no me los abandonen, no me los dejen solo, porque les va a ir bien. Les conviene, les va a ir bien. Van a abrir puertas para ustedes, va a llegar bendición, van a estar sanos, a su descendencia no le va a faltar nada. Le voy a abrir puertas en mejores trabajos, en las mejores universidades. Ustedes van a tener vacantes, van a salir becados. No me descuiden a sus padres, porque les va a ir bien. Y lo segundo que el Señor dice es que van a tener largura de años, hermano. Las personas van a ser longevas. ¿Y por qué razón? Porque tomaron la decisión de honrar a sus padres. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Honre a sus viejos. Pero pastor, ¿por qué? Porque te va a ir bien, cabezón. Pero es que ellos no me dieron nada. El Señor te va a dar lo que ellos no te dieron. Te va a ir bien. Y lo que ellos no te dieron en las diferentes etapas de tu vida, el Señor va a hacer que te llegue. Es que no me dieron para deja a un lado eso, esas excusas que el diablo te da. Te estás privando de que te vaya mejor. No, es que no me dieron ni siquiera para el colegio público. No importa. Dios te va a dar el dinero para que te matricules en la mejor universidad. Si ellos no te dieron el dinero por honrar a tu padre, te va a ir bien. No, es que él no cuidó de mí. El Señor se va a encargar de que te vaya bien. Es que yo tuve que sufrir mucho para allá, durmiendo allá en la casa de los tíos, debajo de las escaleras que comunicaba el segundo piso. Honra a tu padre. Si por esa razón tuviste que enfrentar muchas vicisitudes, honra a tu padre. Que el Señor va a hacer que te vaya bien. Vas a conseguir una casa, vas a conseguir 2 casas, 3 casas. Hónralos. Si ellos no te dieron, el Señor te va a dar por honrarles. Y largura de días, dice la palabra, y seas de larga vida sobre la tierra. Hónrale, honrale. Y hermano, usted va a conocer a su tercera generación, a su cuarta generación, a su quinta generación. Va a tener la oportunidad. Y puede ser que sus tataranietos le pregunten a sus bisnietos y le digan, mira, ¿por qué mi abuelito ha vivido tanto? Y ellos le van a contestar, es que mi viejo o mi abuelo, mi tatarabuelo aprendió a honrar a su papá y el Señor le dio largura de días. Así que si ellos no le dieron, el Señor le va a dar a usted, amén. Pero para que eso suceda, honre a su viejo. No, es que no me provoca ni darle el saludo. Vaya y le da el saludo. No porque ellos se lo merezcan, sino porque cuando usted lo hace, activa bendiciones especiales sobre su vida. Por eso es el principal mandamiento con promesa. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Terminemos. Malaquías. ¿Cuál es el último versículo del Antiguo Testamento? Búsquelo rápidamente. El último versículo del Antiguo Testamento. Ya le dio una pista. Está en el libro de Malaquías. Muy bien. ¿Y cuál es el último versículo que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento? Allá el de audiovisuales, o los siervos de audiovisuales ya lo tuvieron ahí, plasmémoslo. Mírelo, este es el último versículo. ¿Sí nota la importancia de Dios que le da a la relación de padres e hijos? Él hará devolver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, Dios es un Dios de restauración. Y Él quiere hacer el volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Mire cómo termina el Antiguo Testamento, con esa máxima. Así termina el Antiguo Testamento. La importancia de la restauración. Porque cuando los hijos no honran a los padres,
Porque cuando los hijos aún justifican y encuentran muchos argumentos para ensañarse en contra de ellos, trae maldición. Trae maldición, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Tan importante es que así cae el velo en el Antiguo Testamento. Así cierra la función el Antiguo Testamento en la restauración de la relación de hijos y padres. Si hay alguien que tiene algo contra los padres, contra su papá, es el momento para que usted le pida perdón al Señor. El diablo le va a decir, pero ¿para qué va a pedirle perdón a Dios? Mira todo lo que te hizo. Él es el que debería venirse arrastrando y pedirte perdón a ti. No, pídale perdón al Señor. Pídale perdón al Señor, amén. Porque detrás del odio, detrás del rencor no se encuentra Dios, se encuentra el maligno. Así que le invito a que se coloque por favor sobre sus pies. Si hay alguien que viene de un hogar así, un hogar disfuncional, creció así, y el diablo le ha llenado de motivos para ensañarse contra el papá, puede ser que sí, que no haya un vínculo afectivo porque pues creció sin esa figura, ¿cierto? Pero hónrale, y el honrarle no depende si existe ese vínculo como si existe con tu mamá. A tu mamá pues puede ser que resulte fácil darle, ¿cierto? Gloria a Dios y debes seguir haciéndolo. Pero honra a tu papá, no porque lo merezca. Dios nos ha dado muchas cosas que nosotros no merecemos y no nos enojamos, ¿cierto? No nos enojamos por eso. Pero así Él de pronto no se lo merezca, búscalo y hónrale. El Señor promete que te irá bien. Así no sea porque lo sientes, pero te conviene. Y bueno, Señor, yo voy a honrar a mi viejo. Me va a ir bien, listo. Meto pa' esa, Señor, meto pa' esa. Y tendré largura de día. ¡Wow! Señor, gloria a tu nombre. Voy a ver no solo a mi primera, a mi segunda, a mi tercera. Yo no sé hasta qué generación me vas a permitir ver, pero tu promesa dice que tendré largura de días. O sea, el Señor te estimula. Si de pronto no es la relación que has tenido con papá lo que te estimule, es la promesa de Dios que debe estimularle. Hónrale, porque te va a ir bien. Te va a ir bien. Y si no, pues lo leíamos en Malaquías 4:6, ¿cierto? El Señor vendrá e herirá la tierra con maldición. Encuentra motivos en el perdón de Cristo para perdonar a ese papá que nos tuvo y bendícelo. Cierra tus ojos y en este momento empieza a orar por él. Y si tú tienes a tu papá allí que estuvo a tu lado, con sus más, con sus menos, con sus errores, con sus fallas, ha estado allí, ¿cierto? Todavía valora más eso. Si las estadísticas muestran de que muchos se dan a la fuga cuando saben de que viene un hijo de por medio, pues valora ese hijo que estuvo a tu lado. No sabes cuántas veces el diablo intentó seducirlo, persuadirlo, engañarlo. Andate vos también, que te vas a quedar allí. Pero él se quedó allí. Bendice a ese hombre, honra a ese hombre. Cuida de él. Desata bendición sobre él en este momento. Desata bendición sobre él. Desata bendición sobre él. Y pídele al Señor que te ayude con esa relación de padre que fue bien traumática. Si todavía existe, dile al Señor que te ayude a ir y buscarlo y honrarle. Te va a ir bien. Yo sé que no provoca, ¿cierto? Uno tiene muchos casos y dice, no, es que ¿por qué debo hacerlo? Si no me buscó a mí cuando más lo necesitaba ahora, yo sé que no se lo merece. Por dos cosas debemos hacerlo. Tampoco nosotros nos merecíamos lo de Dios y Él nos lo da. Y lo segundo es porque te va a ir bien. Te va a ir bien. De un momento para otro vas a escuchar que te van a decir, mira, Pepito, Pepita, vení porque te vamos a ascender. Vas a ganar 2 veces más, 3 veces más. Vas a notar cómo la
las cosas empiezan a ocurrir a favor tuyo. Porque el Señor lo prometió, te va a ir bien. Es el único mandamiento, es el primer mandamiento con promesa dentro de los 10 mandamientos. Es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa. Y la promesa tiene 2 componentes: te irá bien y tendrás largura de años, serás longevo. Por honrar a tu papá, desde luego también por hacer lo mismo con tu mamá. En este momento ora por ellos, ora por tu papá. Si hay alguien que viene de un hogar donde la figura paterna estuvo ausente, ora por él. Y si ya no está, creciste sin él, él ya se fue de este mundo y nunca tuviste una relación con él, pero hay algo allá en tu corazón, dile al Señor que te ayude a vaciar ese corazón de un sentimiento que lo único que hace es destruir y dañar. Y ya tu papá se fue, perdónalo, y si está en vida, perdónalo. El Señor quiere hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Él puede hacerlo y Él quiere hacerlo. No esperes hasta que tú lo quieras, empieza a hacerlo. Luego Él, que coloca el querer como el hacer, hará algo en tu corazón. Empieza a orar por tu papá, desatar bendición sobre él. Por ese papá que si ha estado a tu lado, bendícelo en el nombre del Señor Jesús. Hónralo, bendícelo, hónralo en el nombre del Señor Jesús. Señor, te damos gracias por cada papá. Te damos gracias, Señor. Gracias por cada padre aquí, Señor de gloria. Gracias. Hombres, Señor de gloria, que marcan generaciones. Porque en el ADN masculino hay una información codificada implícita, Señor. No solo entregar el sexo a sus hijos, sino también la capacidad de marcar generaciones, Padre. De marcar generaciones. Levanta tus manos ahí donde estás. Señor, gracias porque tú nos usas para marcar generaciones, Señor de gloria. Hombres que marcan generaciones, padres que marcan generaciones. A su primera generación, a su primera generación, a su segunda generación y así sucesivamente, Dios de gloria. Padres que sobre todo legado entregarán el legado de adorar al Dios verdadero, al Dios trino. Padres que, Señor, su principal herencia, Señor, para sus descendientes, Señor de gloria, será, Señor de gloria, confiarles el buen depósito de la fe en Cristo, glorioso Dios. Gracias por estos padres, Señor, que marcan generaciones. Levanta tus manos ahí donde estás. Se vuelve a los padres. Adora al Señor, adora al Rey. Reconocemos tu patria.